Esta es mi charla con Xavier Borràs, un destacado experto en tribología. Para quien no estén familiarizados con el término, la tribología es el estudio de la fricción, el desgaste y la lubricación, y es una disciplina fundamental en la ingeniería y el mantenimiento de maquinaria. Su importancia es crucial en diversos sectores, desde la industria naval hasta la medicina. En este episodio, Xavier nos comparte cómo su carrera lo llevó a convertirse en un referente en este campo y cómo la tribología impacta nuestras vidas cotidianas. Hablaremos de ejemplos prácticos y sorprendentes, como la eficiencia en los motores de barcos y la durabilidad de los implantes médicos, demostrando cómo esta ciencia mejora la fiabilidad y el rendimiento de diversos sistemas y dispositivos. Además, exploraremos las últimas innovaciones y desarrollos en tribología. Xavier nos explicará cómo se están utilizando tecnologías avanzadas y qué nuevos descubrimientos están en el horizonte. También discutiremos los desafíos que enfrenta esta disciplina y cómo se están superando mediante la investigación y la colaboración entre la industria y la academia. Así que prepárense para una charla llena de conocimiento, curiosidades y ejemplos prácticos que cambiarán la forma que ven la fricción y el desgaste en su entorno. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a Xavier Borràs. Comencemos. Muchísimas gracias, Xavier, por estar aquí y bienvenido al podcast de Construyendo Fiabilidad. Muchas gracias a ti por invitarme, Alejandro. Vale, vamos a empezar un poco por una pregunta que me llama mucho la atención y es: ¿cómo te inicias y cómo entras en el mundo de la tribología? Bueno, yo creo que es la misma respuesta que te dará todo el mundo, que es por accidente. O sea, realmente no hay una carrera de tribología, al menos cuando yo estudié, no había el máster de tribología o la carrera de tribología. Así que es algo que, sin querer, te va arrastrando hacia él. Es como un agujero negro. Yo estudié ingeniería industrial en Barcelona, en la UPC, y fuera ingeniería industrial. Y de ahí me especialicé en mecánica. Pero ya está. Y te digo que en 5 años de carrera no tocamos tribología. O sea, bueno, nunca se pronunció la palabra tribología. Se hicieron cositas, se hicieron las presiones de Hertz, se hicieron algunas cosas de fricciones, pero no había nada de tribología. Después me fui a Suecia a hacer la tesis de maestría y allí todo era tribología. Y bueno, hice el programa Erasmus, que fui a Luleå en el Círculo Polar Ártico, o casi al Círculo Polar Ártico, y fue una experiencia, lo recomiendo muchísimo. Y ahí la tribología era algo conocido y, bueno, a raíz de mi tesis doctoral, que fue con la empresa Vattenfall para centrales hidroeléctricas, me metí en el mundo de tribología. Exactamente, ya para ser preciso, estaba haciendo los cojinetes axiales que soportan las turbinas hidroeléctricas. O sea, tienes toda la turbina que gira a 100 revoluciones por minuto. Son unas 1000 toneladas que están girando continuamente, pues tienen que soportarse encima de algo que las permita girar. Y son estos cojinetes axiales que se ponen a la base. Son como una especie de placas que se inclinan y funcionan con la presión hidrodinámica del lubricante. Y ese fue Y, mi primer contacto con la tribología. y, por ejemplo, en Suecia, cuando empezaste, para ellos es una carrera, es parte de, de una ingeniería, una especialización. ¿Qué diferencia hay? Porque en España sí que es como algo muy novedoso que no se conoce mucho. Allí está estandarizado, ¿qué diferencia hay? Vale, buena pregunta, la verdad. No es que se llama tribología, lo llaman machine elements o elementos mecánicos. Esto es el nombre del departamento, pero es tribology, es tribología y digamos que la palabra tribología es común para los estudiantes de mecánica. Allí, por Vale. ejemplo, bueno, supongo que pasa a mí y a muchos ingenieros industriales que a la que cruzan el Pirineo no saben lo que es. Industrial engineering no, no acaba de... Es como, bueno, ¿pero de qué? ¿Industrial de qué? ¿Qué haces? ¿No? Y es un poco Ostras. como... Es bastante generalista. Por ejemplo, yo he especialización en mecánica y quiere decir que has hecho unos cuantos créditos de mecánica y ya está. Entiéndeme. No, o sea, venimos con una base, o al menos cuando yo estudié, una base bastante general. Vale, quieres decir digamos que estaría más la ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, como más separadas, ¿no? Que la ingeniería industrial, que lo aglutina todo, eso como que no existe. Correcto, es más especializado, te diría. O sea, incluso, bueno, yo creo que cada vez vamos allí, ¿eh? Los másteres cada vez son más, hay más especializados y los generalistas se ha quedado... Es difícil encontrar generalistas.
Y más en el mundo de tribología, que tribología, bueno, no sé si el concepto está claro para mucha gente. Bueno, lo de tribología es frotar, ¿no? Esta es la... Vale, sí, vale, explica, ten en cuenta que estamos para una audiencia española y la mayoría no tenemos mucha idea de lo que es esto. Entonces, para que todo el mundo, explícalo con palabras sencillas, para que lo podamos entender todo. El tema es que yo creo que lo único difícil es la palabra, que es lo que no estamos acostumbrados a tribología, pues que todos lidiamos con ella día a día, pero bueno, tribología viene del griego tribos. Tribos es frotar, lo que en inglés es el rubbing, ¿no? Frotar. Y ya está. Y este término, bueno, para no enrollarme, se lo inventó un inglés, un tío que se llamaba Peter Jost, en 1966. Y es verdad, es muy nuevo. O sea, algo para una palabra que acabe en here y que sea de 1966 es que es bastante nueva. ¿Por qué se la inventó? Este chico lo que hizo es que todos los tribólogos es como uno de los padres de la tribología, bueno, es el padre de la palabra tribología. El tío hizo un informe de las pérdidas a nivel económico de la tribología en Reino Unido. O sea, cogió cuánto perdemos en el Reino Unido por culpa de la tribología. Le sumó todas las pérdidas por desgaste, todas las pérdidas por fricción, todas las pérdidas por problemas de sellado, máquinas que dejan de funcionar por tribología. Y lo sumó todo, bueno, lo hizo bastante, de una forma muy decente. Y le salió creo que es entre 1 y el 1,5% del PIB de todo del Reino Unido. O sea, que es una burrada. O sea, realmente es... Y a partir de ese informe, el gobierno de Reino Unido dijo, oye, hay que hacer algo. O sea, el tema es, nos estamos siempre peleando, estamos obsesionados en crear más energía o energía de una forma más barata, pero ¿y si miramos para gastar menos energía? O sea, podemos aumentar la eficiencia de las máquinas. O sea, en lugar de siempre necesitamos energía, pero quizá podemos necesitar menos si la máquina es más eficiente. De modo que desde 1966 y empezó en Reino Unido, la tribología, bueno, empezaron centros de investigación en tribología, la tribología se incorporó a las universidades, focalizándose en esto, lubricación, desgastes, fricciones, contactos entre superficies. En el fondo es contactos entre superficies. No sé si me he explicado. Sí, no, no, claramente. Y Bueno, entonces, sí, sí, perdón que te perdón. corte. Pues eso, lo que es lo que decía que todo el mundo lidia con la tribología es porque es multidisciplinar. Esto es uno de las grandezas y de los problemas. O sea, es mecánica, sí, fluidos también, materiales, química. Y entonces llega un momento que dices, ¿a qué campo pertenece? Y si te vas a muchas universidades o muchos proyectos, es un departamento de químico haciendo cosas de tribología, departamento de mecánica de fluidos haciendo algo de tribología. Y siempre hay una lucha para saber dónde ponemos la tribología. Es bonito, pero también es difícil encontrar cómo puedes ser experto de tantos campos. O sea, realmente es todo el mundo y queda un poco abstracto. Claro, porque como que juntan muchas disciplinas en una misma ciencia. Entonces, como es complejo, sería la palabra, ¿no? Es complejo porque tiene muchas variables que se unen entre sí y todas son importantes y relevantes para el desempeño. Totalmente de acuerdo. Es tan complejo que aún no lo entendemos. Hay muchas cosas que no se entienden aún. Y por ejemplo, ¿algún ejemplo que puedas dar de la tribología en nuestro día a día? Luego pasaremos a las aplicaciones Vale. industriales, pero en nuestro día a día, para que la gente lo pueda interpretar. Vale, a ver, el ejemplo típico es los zapatos, ¿no? O sea, la suela de tu zapato cuando andas, fricción, vale. Cosas así más punteras. Todos los implantes de cadera o de rodilla, esto es tribología 100%. Hay mucha investigación a nivel mundial, se llama biotribology o biotribology, que es va de implantes. O sea, en el fondo es un problema del desgaste, ¿no? Si hablamos del desgaste del cartílago, de las superficies. ¿Qué más? A ver, a pensar. Bueno, esto no está tan al día a día, pero por ejemplo, algo que está muy de moda ahora es Space Tribology, es la tribología espacial. El Mars Rover, por ejemplo, las ruedas del Mars Rover no pueden funcionar. O sea, no hay nadie que pueda ir a Marte para hincharlas, así que no podemos usar gomas. Bueno, hay que meter un metal, pero no se puede romper. O sea, no puede haber desgaste o no mucho, porque si no, a la que se rompa una rueda, el Mars Rover deja de rodar.
tribología 100%. ¿Qué más tenemos? Mira, un caso muy cercano, bueno, a mí. Hay los problemas en la fricción, o sea, se llaman las llagas, o lo que sean las úlceras de cama, que se llaman. Son cuando un paciente está en un hospital, tienen que mover los pacientes de vez en cuando, porque si no se crean unas úlceras de presión entre su cuerpo y la cama. Y estas están causadas por fricción. De modo que disminuyendo la fricción entre la piel del paciente y la cama, o sea, la cama del hospital, puedes evitar estas úlceras. O sea, esto es tribología 100%. O sea, ¿qué material tengo que usar para disminuir la fricción entre el paciente y la cama? Se me ocurre una pregunta que no sé si tiene respuesta y si la conoce o no. Seguramente no, dime. Pero hemos dicho que la tribología incluye la fricción, el desgaste y la lubricación como los 3 elementos principales. ¿Sabría decir, o más o menos estimativo, si se sabe cuál de ellos es más importante, porcentaje de cada uno, o se relacionan totalmente, que es prácticamente imposible conocer eso? Voy a usar la palabra que querían usar, es depende. O sea, depende del sistema. A ver, la típica creencia que te dicen es, oh, más fricción, más desgaste. No es verdad. Algo que parece tan, bueno, si hay mucha más fricción, tiene que desgastarse más, no es verdad. Puedes tener una fricción altísima y un desgaste muy bajo. Depende del material y el entorno. La clave de la tribología es que no hablamos de materiales, hablamos de sistemas. Si hay algo que quedarse de esta entrevista es esto. O sea, no es propiedades de materiales, es propiedades del sistema. Y los materiales fallan, probablemente falla el sistema. Lo quiero decir, la fricción, fuerza de fricción, ¿es una propiedad de un material? No, o sea, no. El coeficiente de fricción siempre es la propiedad de un sistema. La típica es que no, el hielo tiene un coeficiente de fricción muy bajo. Bueno, estamos hablando de hielo, contra qué y bajo qué condiciones. Claro, si no puedes hablar de coeficiente de fricción. Esto es claro que está un poco mal explicado en general. El típico problema de clase, ¿no? Que esa caja que cae por una pendiente Sí. Y pone coeficiente de fricción 0.2 Sí, o 0.1, siempre está por ahí. Esto no tiene mucho sentido. O sea, dices el 0.1.2 es el coeficiente de fricción del sistema. Perfecto. Y realmente la tribología es del sistema, no de la caja, no de la rampa. Y es de todo menos variable. Es todo menos constante. O sea que hemos sido engañados cuando nos han enseñado eso, ¿no? Bueno, lo han simplificado un poquitín. O sea, que no pasa nada de fondo, se puede simplificar, pero es decir, es 0.1. Vale, quizás 0.1, ¿por qué no? Si cojo en la misma caja, la misma rampa y la pongo en Finlandia, que hace más frío, Claro. pues quizá ahora es 0.15. Claro, y en el momento que empieza a trabajar, también ya es dinámico, ese coeficiente de fricción también puede variar. Vale, ya vamos al siguiente nivel. Los dos coeficientes de fricción que te enseñan es el estático y el kinemático, ¿no? Que cuando la pieza se está moviendo ya, o sea, hay como al principio cuesta un poquito más de que se mueva y una vez está en movimiento continúa. Tienes que aplicar menos fuerza para continuar moviéndolo. Es verdad, no todos los sistemas tienen un coeficiente de fricción estático. O sea, esto, bueno, en la gráfica sería como tú empujas, ¿no? Y es como pico de estático y después baja hasta un kinemático. Hay materiales que van directamente a un kinemático. Vale. Bueno, ahora me has pillado. No hay materiales, hay sistemas que van directamente a un kinemático. Esto estamos hablando, bueno, esto ya es bastante técnico, pero el tema es que cuando empujas una caja no es que hay que pensar en superficies. Tienes el contacto, sobre la superficie de contacto entre la caja y el suelo. Cuando tú la empujas, no es que todo empiece a moverse al mismo momento. Que es el slip, ¿no? Hay partes de la superficie de contacto que empiezan a moverse antes. Estamos hablando de microdesplazamientos. Vale. El tema es, en muchos casos, por ejemplo en metales sobre todo, cuando cuesta más que la caja empiece a moverse y después es más o menos constante. En gomas, por ejemplo, tú empiezas a moverlo y realmente esa transición entre todo se mueve o está todo parado es más larga.
O sea, puede aguantar más deformación hasta que todo se mueve. Se llama partial slip hasta conseguir el gross slip. Estamos yendo muy técnicos, pero bueno, mi tema son las gomas. Y bueno. Y, Otro ejemplo que me pareció muy divertido de cosas de tribología del día a día, que ahora es un tema que me fascina, está bastante de moda, la tribología de la comida, el food tribology. Y el tema es que pues, se han dado cuenta que la comida no sabe como sabe dependiendo de la fricción que tiene la comida cuando la estamos masticando. Es que, hay mucho hecho en tribología del chocolate y tribología del vino. Estos dos temas, no sé, a los humanos nos fascinan. Y el tema es que cuando tú realmente estás comiendo chocolate, sobre la fricción que hace el chocolate, que sería con tu saliva mezclado con chocolate, eso sería el lubricante, tendrías tu lengua y tendrías tu paladar. Pues la fricción, ese tacto, el mouthfeel, lo llaman, es muy importante para el gusto. Porque nuestro cerebro no solo es el gusto, también tiene que ver con cuánta fricción notas. O sea, y ya, bueno, se puede hablar con los de Nestlé y tal, hacen muchos trabajos. Hay muchos investigadores intentando entender qué tipo de rugosidad o qué tipo de fricción quieren crear para que una comida nos guste más o menos. wow, ostras, eso me ha petado la cabeza. Claro, o sea que el mismo producto con diferente rugosidad, nos va a saber diferente. Correcto, correcto. Y te lo pongo aún peor, nuestras lenguas son distintas. De modo que lo que notaremos es distinto. Vale, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? Es decir, ahora ¿estamos hablando de un cambio totalmente diferente o de un cambio liviano o no se sabe? A lo mejor hago preguntas raras. No, tengo que decir que no es mi tema, solo que siempre que tengo una conferencia y hay alguna cosa de food tribology, yo me meto porque me parece interesantísimo. Y ¿a qué nivel? Bueno, realmente lo que han hecho es coger distintas lenguas. Bueno, que a veces la tribología nos ponemos en sitios un poco asquerosos. Ya, ya veremos. Y han comparado la fricción de la misma pieza contra esa lengua. Y se han dado cuenta que la fricción es distinta y había una correlación con lo que el paciente decía, o la persona que estaba en el estudio, cómo sentía el gusto o cómo lo notaba. El tema de aquí es que nos dejamos, a mí este tema me cuesta porque pasamos de algo que podemos medir a algo que podemos sentir. Y eso también lo hace más complicado, pero por esto a mí este tema me fascina. Interesante, muy interesante, muy interesante. Y a la vez complicado, ¿eh? Yo creo que es tan interesante como complicado es. Sí, correcto. ¿Qué, qué nivel de desarrollo, ¿vale? Dentro del mundo de la tribología, ahora luego entraremos en la parte industrial, pero una última pregunta en aquí. ¿Qué nivel de investigación hay? ¿Cuánto se ha desarrollado y cuánto queda por desarrollar? Yo sé que es difícil, pero me refiero, como has dicho, que es una ciencia relativamente nueva que se nombra en 1966, ¿en qué punto estamos en el camino? Pues si me dejas ser un poco atrevido, esto hay gente que lo llama The Golden Age of Tribology, es la edad de oro de la tribología. Lo bonito ahora es que muchas cosas que no podíamos medir y no podíamos ver, había que intuirlas, teníamos como hipótesis, ahora se pueden medir. Los sensores han avanzado tanto, la electrónica, bueno, los microscopios, realmente hemos desarrollado todo una ingeniería alrededor de medir cosas a nivel nano, o sea, la trilogía se mueve en este campo, en picómetros, nanómetros y micras. Ya que estos son. Pero ahora somos capaces de medir. Podemos medir rugosidades de muy alta precisión. Podemos medir la capa fina, ¿no? Es el fluido hidrodinámico que separa dos partes en un cojinete, por ejemplo. Somos capaces de medirlo. Y esto era algo que no se podía en 1966. Con lo que estamos aprendiendo muchísimo. La temperatura, por ejemplo, la temperatura en un lubricante es clave, ¿no? Eso depende de la temperatura a la que esté el lubricante, va a aumentar o disminuir su viscosidad. Medir la temperatura in situ continúa siendo muy difícil, pero es que ahora empezamos a ser capaces de medir la temperatura en un espacio de micrómetros. Medir Claro, la temperatura que hay exactamente entre los dos cuerpos metálicos, ¿no? Por correcto. ejemplo.
Sí, ¿Y cómo, sí. Uf, esto me ¿Cómo se interesa hace? muchísimo. ¿Cómo se hace? Como has dicho exactamente, tengo que decir que no se puede, porque exactamente, como yo sé, no se puede exactamente. Lo que puedes es poner un Vale. sensor muy, muy cerca. También usan cámaras de infrared, de infrarrojos, ¿Infrarrojos? ¿Mm? y sabemos que las cámaras no son tan precisas, pero realmente se pueden calibrar bastante bien y tienes una buena idea si ha llegado a 70 grados, a 80 grados o a 100. Ahí- y esto, claro, calcula la viscosidad. Hostia, vale, es que el fluido, yo tengo un fluido de tal viscosidad, pero cuando está en el contacto es 3 veces menor. Vale. Antes había muchas suposiciones, ahora lo podemos medir. Y eso nos ayuda mucho con los modelos matemáticos también. Todo el modeling, todo lo de hacer modelos matemáticos, ahora realmente podemos validarlos. O sea, realmente yo creo que estamos en una edad dorada y vamos a ver cómo la tecnología empieza a despuntar. Validarlos te refieres a el desarrollo teórico que académicamente se ha hecho, validarlo a nivel empírico, ¿no? A nivel de prácticas de laboratorio. Sí, parece tonto y dices, hostia, cualquier persona que haga un modelo tendrá que validarlo, pero es que muchos modelos no se pueden validar. O sea, primero tienes que entender el sistema o pensar cómo funciona el sistema. Matemáticamente, siempre es una simplificación, ¿no? Lo simplificas matemáticamente, tienes tu modelo matemático que te puede predecir la temperatura del contacto. Pero realmente tú no puedes medir la temperatura del contacto. Claro, y este era el problema que había, bueno, que aún sigue habiendo, ¿eh? No, el modelo predice vale, parece que está bien, pero realmente no podemos validarlo al 100%. Y ahora empezamos a poder hacerlo. Y ves que esta aproximación de tal genio de 1980 no sirve, o es perfecta, o se nos está ayudando a discriminar, porque, bueno, como sabes, en investigación hay 1000 líneas y en algún momento tenemos que empezar a decir esta sí, esta no. Y la única forma es medir. Vale, o sea que ahora se está avanzando mucho porque las pruebas empíricas que podéis hacer ya empiezan a descartar teorías que antes no se podían comprobar. Sí, correcto. Vale, O las dabas vale. por buenas y está bien y funcionaban más o menos, perfecto. Pero después lo mides y dices, hostia, está un poco fuera. ¿Qué nos hemos dejado? O sea, ¿por qué aquí no funciona? O esa teoría solo funciona en estas aplicaciones y no en las otras. Y entonces hay que buscar otras teorías que puedan explicarlo, pero es muy complicado lo de hacer teorías sin poder medir, sin poder validarlas. Claro, porque al final se queda en teoría, ¿no? Claro, es una Se queda, hipótesis, vale, claro, es una bien. hipótesis, pero la aplicación al campo práctico se queda muy ahí en el aire. Seguimos luchando, ¿eh? Con esto estamos en el mismo punto. O sea, vamos avanzando, pero es uno de los grandes problemas de la tripología, es que nos cuesta validar nuestras hipótesis, porque es muy difícil de medirlo. Antes has comentado que era un dato que no conocía, que en 1966 se dijo que entre el 1 y el 1,5% del PIB de UK Sí, sufría por la relación con la tribología, ¿no? Más sí, o menos. correcto. Vale. Si ahora nosotros nos llevásemos eso a una planta industrial, a una industria, de manera general, ¿de cuánto podemos estar hablando de un presupuesto de una planta? ¿Qué Wow. porcentaje, qué impacto tiene? Porque claro, es que he conectado y digo, ostras, esto es mucho, mucho dinero. Es que, vale, o sea, rápidamente, contestándote directamente, no te puedo dar un número en euros. El Vale. tema es que ese 0,1 o 0,2 que hemos hablado antes de la caja cayendo por una rampa, si cae a 0,2 o cae a 0,1, lo importante es relativo. Eso es el 50%. O sea, la fricción, las pérdidas de fricción serán la mitad. Solo pasando de un 0,2 a un 0,1. Si tu cojinete que hablabas tú antes de que hay una separación, ¿no?, entre el cojinete y el eje y el hub, el cojinete, ¿no? El cojinete y el eje. Si hay un poco de contacto, se te va a desgastar la pieza. Sí, porque imagínate es un lubricante que no es suficientemente grueso o viscoso. Si lo cambias por uno más viscoso, no habrá contacto, con lo que no habrá desgaste. Tu fricción bajarás la fricción, pérdidas de fricción, o sea, menos pérdidas de fricción, se calentará menos y no habrá desgaste, pues realmente si están los dos separados por una película de aceite no hay desgaste. Vale. Porque Jost vio que, ostras, hay muchas cosas con las que podemos mejorar el coeficiente de fricción.
hablo de coeficiente de fricción y quería también introducirlo del desgaste, porque no es solo coeficiente de fricción. O sea, si una pieza se desgasta más, durará menos. O sea, si una junta está contra un eje y hace cierta presión, la idea es de... Tú puedes buscar mejores materiales que tengan menos desgaste, pero en algún momento dices, hostia, podemos optimizarlo. Vale, Claro. vamos a ir especificando. Hay dos temas Vale. que me gustaría tocar. Vale. Uno es la parte más de sellado y luego la parte un poco más de, de Vale. lubricación, que sé que tiene, pero son los dos temas que a mí personalmente me interesan. Pues me Entonces, encantan. eh, entonces vamos a empezar por el tema del sellado. Vale. En un sistema de sellado, yo para los que venimos del campo práctico, voy a hacer que todo el mundo piense, por ejemplo, en un retén rotativo de un cojinete de un motor, por ejemplo, Vale. de un cojinete de una caja de engranajes, de este tipo de un retén de aceite, ¿vale? Vale. Estándar. Entonces, dentro de ese sistema, que yo creo que todos los que están escuchando y estamos aquí saben lo que es, ¿cómo interacciona la tribología dentro de este sistema? Retén, esto es una junta de labio, si no me equivoco. Exacto, sí, perdón. No, 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 esto La jerga de la calle. es culpa mía. No, no, en serio. O sea, también es algo que nos pasa en todo. ¿Eh? Veis que los alemanes les pasa lo mismo que nosotros, que lo pasamos al inglés y es como, no sé de qué me estás hablando, y pues realmente es lo mismo. Sí, juntas de labio, retenes. Esto es... yo hice una tesis doctoral en Holanda, en Twente, y se fijaba en retenes. O sea, específicamente el lip seals o rotary lip seals, los que se usan en barcos. O sea, este es un tema interesante, así que si no te importa... Lo- eh, explica para todo el mundo, dejaré los vale, enlaces que los tengo ya preparados en los comentarios para que puedan investigar más. vale, vale. Pues a ver, es una aplicación increíble y bueno, me fascinó. Todos los barcos que funcionan con una hélice, que se propulsan con una hélice, o sea, imagínate, esta es la hélice del barco, el motor iría aquí, el motor hace girar el eje de propulsión que está conectado a la hélice, y la hélice gira y esto crea un empuje que tira todo el barco para adelante. La idea es que la hélice está fuera del barco y el motor está dentro del barco. O sea, esto es agua, esto es aire. Entonces, ¿qué ponemos aquí para evitar que el agua entre o que el aceite salga? Vale, introduzco el aceite. El tema es o sea, lo que hacemos es meter retenes, juntas de labio. En la mayoría de barcos lo que tienen, estamos hablando de buques cargueros, pero realmente muchos barcos funcionan así. Tienen 4 o 5 retenes entre lo que sería el motor y la hélice. Estos retenes están sellados, o sea, entre los retenes hay aceite, lo inundan con aceite. ¿Para qué? Para bajar fricción y bajar desgaste. El tema es, tú quieres que los 5 retenes estén bien lubricados, o sea, que la hélice, que toda la energía generada por el motor la consumas con el agua, no que se te vaya con las juntas. Y también quieres que estas juntas que duren lo más posible. Entonces, la gracia de esto, el sistema este lleva muchos años. Mi PhD o mi doctorado salió, porque esto sale de una necesidad, siempre hay una necesidad, es porque en 2013 el señor Obama, o bueno, digamos el gobierno de Estados Unidos, cambió la regulación, lo que es la BGP, la Vessel General Permit, y dijo que a partir de 2013 los barcos que navegaran dentro de Estados Unidos o las zonas costeras no podían usar aceites minerales. Todo lo que es mineral oil, todo es fuera. Había excepciones y un tema de tamaño, pero era la mayoría de barcos que no podían usar mineral oils. ¿Por qué? Porque contamina muchísimo. Y esto es 100% cierto. Las juntas deberían evitar la fuga de aceite, pues realmente cada uno de estos buques cargueros está tirando unos 20 litros de aceite al mar por día. O sea, cada día hay entre 10 y 20 litros de cada barco que se van al mar. ¿Qué diámetro tiene el eje, por curiosidad? Más o menos de Depende los... del barco, pero puede llegar a 1.2 metros. Wow. Puede llegar a... Sí, 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 sí. yo trabajé sobre todo con los de 200 milímetros, pero de 600 a 1.2. Sí, o sea, es un retén diría que de los más grandes que hay. Las turbinas hidráulicas también tienen retenes estos enormes también. El tema bueno, pues esta legislación cambió los lubricantes y lo que Obama no sabía es que los nuevos lubricantes, estos que normalmente eran ésteres, no eran compatibles con las juntas de los barcos.
De modo que la compatibilidad entre el aceite y la goma que se usaba, es lo que llaman Viton, o Viton, Ah, sí, el es un fluorela- FKM lo conocemos nosotros aquí, el FKM. fluorelastómero, sí. Sí. Pues esto, cuando pones con aceite lo llaman EAL, Environmentally Acceptable Lubricants, que es lo que la norma te deja ponerlos, pues bueno, empiezan a crecer, Sí, como un ataque químico, ¿no? Cuando un elastómero sufre ataque químico que se hincha, más o menos el mismo tal cual. efecto. Sí, Vale. a veces se hincha, a veces se comprime, depende del momento, y a veces las dos. Así, para hacerlo más interesante. Y bueno, lo que pasó es que la mayoría de barcos tuvieron que dejar de navegar, ir al dry dock, ¿no? A que cambien las juntas, porque esto es algo que cuesta mucho cambiarlo en alta mar. Y te digo ahora que estamos en 2024, no está solucionado. Sigue habiendo el mismo problema. Interesante. Y bueno, y esto es lo que salió funding, o salió dinero en Holanda para investigar este tema, saliendo de una empresa holandesa, y buscaban a alguien que investigara ese tema. Me fascinó y es como yo me metí en el mundo de los retenes, o de las juntas rotativas. Ahora no dejé en ascuas. ¿Qué fue exactamente lo que investigaste? ¿A qué conclusiones llegaste? Vale, muy buena pregunta. Estos fueron 4 años y lo que conseguimos en el doctorado es, sobre todo, me di cuenta que el tema de la alineación, ¿no? De la posición del retén en relación con el eje es vital. Y con unas juntas tan grandes y con esos ejes que, pues imagínate que las fuerzas que tienen que transmitir son bastante grandes, está todo menos alineado. O sea, el eje puede ir como lo que llaman wobbling. También el retén es complicado que esté muy bien alineado, y de ahí descubrimos un par de métodos de lubricación nuevos. Aquí no hay nada nuevo, ¿eh? O sea, me inspiré con un grupo de trabajo de SKF que estudiaron que como cuando la junta está desalineada con el eje, como el eje se mueve, sigue rotando, creas capa hidrodinámica también en la dirección circunferencial. Vale. El, el, en el fondo, la conclusión sería ojo con alinearse, y también, bueno, esto fue la parte mecánica, y cuando miramos a los lubricantes también nos dimos cuenta que algunos de estos environmentally acceptable lubricants tenían unas propiedades que no estaban descritas. O sea, presentaban lo que llamamos shear thinning, que quiere decir que la lubricación o la viscosidad del lubricante caía cuando se giraba, o cuando se shearing, o cuando se... no sé cómo se llama esto. La idea es que cuando giraba muy rápido el eje, la viscosidad caía. Y esto es porque el lubricante entre dos capas, o sea, entre dos superficies, el lubricante por medio, y esto es el shearing rate, o sea, cuán de Vale. rápido las distintas capas de lubricante se desplazan. Y algunos EALs, para no enrollarme, algunos de ellos pasa que cuando giramos a altas velocidades, la viscosidad caía. ¿Por qué? Esto ya es hipótesis otra vez, porque no lo pudimos medir. Las cadenas de polímeros que usan los lubricantes para aumentar la viscosidad, viscosity improvers, se alinean en la dirección de la... Estas son unas cadenas de polímeros muy largas para aumentar la viscosidad, que están todas como si fuera espagueti. Cuando las deslizas de superficie a una velocidad muy rápida, al final estas cadenas se alinean en la dirección del movimiento. Vale. Vale. Con lo que ya no es espagueti, con que ya no dan esa extra viscosidad. Que lo que pasaba es entonces que no creabas película fina y creas una fuerza de contacto mayor entre el eje y la junta. Vale. Sabes que todo es muy... Sí, voy a intentar aterrizarlo a un caso que nosotros nos podamos encontrar en la industria. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos con una junta rotativa de sello de labio, Vale. sellando cualquier tipo de aceite, ¿vale? Me da igual, aceite, Vale. grasa, lo que sea. Claro, tenemos que tener en cuenta el tipo de material con el que vayamos a sellar, el material de la junta rotativa. Tenemos que tener en cuenta también el perfil de diseño, es decir, qué parte y qué diseño está en roce
con el eje, con el metal, porque en función de cómo sea, tendrá más fricción, menos fricción y más desgaste o menos desgaste, ¿no? Y luego también tenemos que tener en cuenta el material que estamos, el lubricante o el fluido que estamos sellando, ¿no? Sí. Y el eje, el que te has dejado, el material del eje Y el también. material del eje. Son tres, Vale, ya. y cuando, por ejemplo, vemos un desgaste que es un problema común, ¿vale? Vamos Ajá. a una clase práctica. Vale, Un vale. problema común, que nos encontramos que el eje, en este tipo de retenes, hacen surcos, no sé cómo se Sí. llama Sí, técnicamente, sí, pero hacen grooves. Sí, surcos en los ejes. Este es un problema que sufrimos a muchísimos todos los mecánicos, todos los que estamos en planta. ¿Por qué es debido esto técnicamente? ¿Y cuál sería el primer paso que podríamos hacer o hacia dónde teníamos que caminar nuestra investigación para solucionarlo? Vale, súper interesante. A mí algo que me fascinó es cómo la goma puede comer metal. Cuando empecé a trabajar con los barcos, cuando sacabas el eje del barco, bueno, tenemos como unas superficies de sacrificio, ¿no? Que ¿Sí? realmente los reteros los pones para no cambiar todo el eje, Unas camisas que unas nosotros llamamos camisas. que luego se quitan y se ponen, correcto. Claro, y ver que realmente una goma que realmente la podías deformar con el dedo se había comido todo el metal, es como, ostras. Y esto me fascinó. Rápidamente, es un tema de fuerza de contacto, ¿no? El tema es como más fuerza de contacto, más surco hago. ¿Necesito esa fuerza, tanta fuerza de contacto para sellar? Yo realmente siempre que voy a un problema tipológico, la primera pregunta es ¿cuál es el régimen de lubricación? ¿Hay contacto o no hay contacto? Y esto es realmente es el Strebeck, la curva de Strebeck, ¿no? ¿Sabes qué es? Sí, Y esto para mí es la Biblia y puedes explicarlo todo con eso. Y el tema es en un retén, como tuyo, que supongo que es lubricado con aceite por un lado y el otro seco, correcto, el aire. el aire. La pregunta es dónde. Bueno, pero entre el contacto hay aceite, porque en una parte tienes aceite, ¿no? O una Sí, grasa. tienes aceite, una grasa en un lado Vale. y en el otro tienes el ambiente de la planta, en de la La planta pregunta es industrial. ¿dónde trabaja tu junta? Esa sería la gran pregunta. Si no hubiera ¿Dónde? lubricante, estarías arriba de todo. Boundary Vale, lubrication, seco. vale. Esta gráfica la pondré también porque yo la utilizo también en muchas presentaciones. Vale, y en función de donde tu junta esté trabajando, eso es como el factor más importante. Es que te indicas cuánto contacto hay entre lo que es la junta y el eje. Claro, el tema es, si me voy muy fuerte, bueno, es que si la gráfica es divertida, pero la idea es, hay mucho contacto, empiezas a girar, por hidrodinámica estás creando una película entre el eje y la goma y poco a poco se va levantando. Y lo gracioso de los retenes, que me fascina, es que puede ser que estés levantado totalmente con cero contacto y no pierdes aceite. Esto es lo. Cuando como tuve que leerme toda la teoría de retenes, al principio no se entendía. La gente es como, ¿qué me estás contando? O sea, como más fuerza apriete, ¿no? Entre la junta y el eje, mejor voy a sellar. Sí, Pero la entonces, lógica te lleva a eso, vamos. es que me encanta este tema. Entonces, lo que vieron, bueno, no se me acuerdo de su nombre, sabe mal por él, pero un tío hizo lo mismo, ¿no? O sea, tuvo un experimento, la junta, empezó a rotarla, como más velocidad, más se levantaba, y lo que hizo es meter un foco por un lado de luz. Y se puso al otro lado, era un eje partido, se puso a ver y veía un aro de luz todo alrededor, entre la junta y el eje. Es como, o sea, era la luz que está pasando por dentro del lubricante. Y es como, hostia, ¿qué estamos haciendo mal? No hay contacto y veía que no había más pérdidas. Y ahí es cuando, bueno, esto es lo que pasa, bueno, es cuando está al límite de investigación que vas allá y dices, oye, mira esto, ¿cómo lo explicamos? Pues todas las teorías, venga, caídas, volvemos a empezar. Y el tema de juntas rotas, yo empecé trabajando con juntas reciprocating, las oscilantes, la típica, Sí. Sí, de los típica del cilindros motor, y de los cilindros hidráulicos y neumáticos, que es correcto. son las aplicaciones más típicas. Y después me pasé a las rotativas. Y pues los dos son increíbles, pero las rotativas es que aún cuesta explicar lo que vemos. Y funcionan, ¿eh? Llevan 100 años aquí. Y aún cuesta explicar cómo funcionan. Claro, a la hora de llevarlo a campo,
Yo lo único que tengo que decir, también para tirando cosas buenas para mi tejado, que el material, el diseño y la ingeniería que hay detrás es importante porque va a hacer que se desgaste más o que se desgaste menos Claro, o que aguante más o que aguante menos. Claro, no todo es lo mismo, aunque sea del mismo material, si el diseño cambia ya no es lo mismo, aunque sea del mismo diseño, si el material cambia ya no es lo mismo. Y si no has tenido en cuenta la grasa o el lubricante que tienes, porque claro, si tiene una grasa y tiene un aceite, el fenómeno no va a ser igual. Entonces también hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionarlo. esto Wow, es lo complicado. El sistema, es todo el el sistema. sistema. No es un material, es el sistema. Y decías el desgaste o la forma, depende de la forma de la junta. O sea, Ujú. cómo se ha diseñado. En el fondo lo que te va a dar es una distribución de presión de contacto. O sea, cómo se vea entre el eje y la junta, cómo el Sí. contacto habrá una distribución de presiones. Y ese profile, esa forma del contacto que lo consigues con el diseño, te dirá cuándo, o sea, cómo empieza a levantarse o no, si lo hace antes o después. Y por eso es tan Vale. importante. Cambiar el ejemplo del tema de barco. Durante mi doctorado, encontramos un material que iba mejor, ¿no? Que era como un material que, hostia, este material es mucho mejor que el que era otro FKM, porque FKM hay mil tipos, otro compound. ¿Qué pasaba? Que estas juntas se hacen con molde. Entonces hubo que cambiar Correcto. la forma de la junta porque había un nuevo material, porque las propiedades mecánicas de ese material eran distintas a las anteriores. De modo que cambias la junta, cambiamos el diseño de la junta, que implicó hacer nuevos moldes, que imagínate que son moldes enormes, para conseguir la misma distribución de presión entre la junta y el eje, pero con distinto material. ¿Cómo mides la distribución de presión? Es un buen ejemplo de, lo siento, aún no lo tenemos. Te tienes que esperar 5 años a que se desarrolle. Bueno, hay algunos métodos que empiezan a funcionar, pues realmente es muy complicado. Nos gustaría poderlo medir, pero hacemos modelado de elementos finitos, de FEM, y conseguimos la distribución de presión, pero claro, no la podemos medir. Hay algunos métodos que se pueden usar y empiezan a salir cositas, pero no es fácil. Vale, vosotros teóricamente la simulación, por así decirlo, lo hacéis mediante método de elementos finitos. En tribología bueno, claro, en tribología mayormente sí. O decimos, el tema es que, bueno, nos vamos a modelado si quieres, pero aquí hacemos capa fina. Es la ecuación de Reynolds. Es el Navier-Stokes, ¿no? Tienes la Navier-Stokes, que es la ecuación que es capaz de representar cualquier fluido. El tema es que es muy compleja. Y entonces simplificamos muchas cosas hasta llegar a la ecuación de Reynolds, que es sencilla de resolver. Y normalmente resolvemos Reynolds en elementos finitos. Correcto. Hoy en Vale. día se están sacando cosas nuevas con CFD, con Fluid Dynamics, usando Navier-Stokes porque los ordenadores son mucho más potentes. Es que el tema ha sido esto, que ha sido que, oye, no tenemos suficientes recursos, no hay suficientes herramientas, ordenadores para poder computar lo que pasa. Pero ahora se está abriendo este campo, así que realmente estamos en la edad Eso voy a dorada. decir, claro, ahora con la capacidad de recursos, con el tema de esto, la inteligencia artificial y todo esto, puede ser también un antes y un después, ¿no? Para todas vuestras investigaciones. Sí, sí, totalmente. O sea, y la inteligencia artificial me da un poco, o sea, me da un poco de miedo sacar el tema aquí. Es como sacar el tótem, ¿no? Sí, es un tema que me toca mucho por lo que hago yo ahora, inteligencia artificial, y el problema de inteligencia artificial es los datos. Necesitas el big data, ¿no? Necesitas muchos, muchos datos. Tienes que entrenar el algoritmo. Y como he dicho, en tribología cuesta mucho tener datos fiables, porque los sistemas son tan complejos que si nos pasa hoy en día, a cualquier centro de tribología, yo hago un test ahora en el laboratorio y lo hago el mismo test en un año, los resultados seguramente serán algo distintos. El mismo test. Si hago el mismo test ahora aquí y le voy a los compañeros suecos y digo, oye, hazme el mismo test con los mismos materiales, las mismas condiciones, mismo lubricante, mismo todo, los resultados no serán iguales. Fua, Y esto clarísimo. es que no entendemos. Es que es tan complejo el sistema que tener exactamente las mismas condiciones es casi imposible. Y Y va a si nos estar, vamos a aplicaciones industriales, donde el entorno nunca es igual, no hay dos equipos iguales,
Claro, claro, sí. Es un melón excesivamente grande, estoy viendo. Sí, es enorme. Ya. Y cuando la gente habla de inteligencia artificial, pero claro, si tú le das datos que están por todo, o sea, están por todas unas distribuciones que son totalmente, no tienen ningún sentido, ¿qué vamos a hacer? A ver, he discutido esto con algunos de estos compañeros. En el fondo, si tú pones pues millones de datos, en el fondo vas a sacar una media, ¿no? Y dirás que el 30 o el 60% más o menos son ok y el 40% están mal. O sea, podríamos solucionarlo metiendo muchísimos datos. Es una forma de cómo se podría aplicar la inteligencia artificial en la tripología. Lo que estamos haciendo en el trabajo de ahora es intentar poner un poco de orden y realmente ver qué es importante, qué no es importante y hacer lo que llamamos round robin tests, que es hacer el mismo test en distintos laboratorios de forma, digamos, muy científica. O sea, para ser capaces de reproducir los mismos resultados con el mismo input, mismo output. Encontrar los patrones, ¿no? Por así, para encontrar los patrones que, decir, si yo hago siempre lo mismo, ¿qué es lo que me da siempre igual? Sí, O correcto. diferente. Que es importante y que no. Wow, qué interesante, tío. Y si te soy sincero, es que parece algo muy surrealista, o sea, muy surrealista, muy como rocket science, pero en materiales ya pasó. O sea, oye, estamos en ello. El tema es que ya llevamos muchos años. Si vamos al tensile test, el ensayo de tensión de una goma, por Sí. ejemplo, tiras la goma y tú mides la fuerza, ¿no? Que cuesta elongar o estirar la goma. El tema es que en algún momento alguien se dio cuenta que, oye, depende de si lo estiras rápido o lento, los resultados son distintas. Son distintas la curva de tracción desplazamiento, ¿no? O sea, perdona, es que mi español. Este ensayo es distinto si tú coges la goma y la estiras lentamente o si la estiras rápidamente. Pues hubo que programar estas máquinas de ensayo para que todas estiraran a la misma velocidad. Y, oye, ahora los resultados nos cuadran. Vale, pues este factor es importante. En la norma te pone a qué velocidad tienes que estirar una goma. Y Ahora esto es para un entiendo por material. qué, Yeah. ahora entiendo por qué la academia va tan lenta para descubrir y asegurar las cosas, claro. Cuesta mucho. Sí, a ver, claro. Te digo que somos un poco caos nosotros también, ¿eh? Porque yo creo que es un poco culpa también de los tribólogos, de que hay cosas que falten. O sea, entiéndeme. Bueno, ya es algo un poco personal. A mí me molesta un poco que no se sienten los grandes de la tribólogía y decir, oye, vamos a hacer las cosas bien. No puede ser que mis resultados hechos en Alemania y mis resultados hechos en Japón no se parezcan nada. Claro. Vale. Ahora quiero hablar sobre el tema de A ver, de la espera, te tengo aplicación. para que no me critiquen mucho luego, los Sí, sí. tribólogos se parecen. Lo único que siempre hablamos de relativamente. O sea, normalmente las tendencias son muy parecidas. O sea, normalmente en tribología lo que hacemos es coger cómo está el sistema ahora, lo testamos y testamos el mismo sistema con otro material o con a otra velocidad o a otra fuerza de presión y vemos, oye, esto va para arriba, oye, esto va para abajo. Esto es reproducible. El tema es que en términos absolutos es muy complicado que nos den los mismos valores. Hay mucha variación. Solo para que no me critiquen demasiado después de esta entrevista. Hay una aplicación más que me interesa. No sé si es también tu campo o no, pero digamos que sería la más típica. Por ejemplo, cuando hablamos de la rubricación de los rodamientos, ¿Vale? ya sea por aceite, ya sea por grasa. Uh-huh. Em, ¿Cómo afecta el tipo de lubricante y la cantidad? Es decir, te lo digo porque te explico por qué ¿Vale? te hago esta pregunta. Porque yo tengo un mantra que he escuchado muchas veces, es el mantra que tiene la gente a lo mejor que está en planta, que dice, oye, pues si da igual, un lubricante que cumpla con ciertas características básicas de litio, con un rodamiento estándar y échale grasa hasta que reviente. Eso es la realidad, es decir, muchas empresas funcionan así, ¿no? Entonces, claro, es como que a mí me gustaría
desmontar esta teoría para que la gente sea consciente y entienda de que esto es muy importante y de que la diferencia a nivel de fiabilidad y de lo que te va a durar y la energía que va a ahorrar es muy importante. Entonces, ¿cómo abrimos este melón y cómo lo hacemos para que la gente lo pueda comprender? Sí, a ver, es muy buen ejemplo. El que comentas es un ejemplo clarísimo. Los rodamientos son bolas o rodillos, ¿vale? Puestos en una especie de cinturón alrededor de un eje, ¿no? Y el eje gira y los rodillos, las bolas van girando, dejando que el eje gire casi a una fricción muy baja, ¿vale? El tema es, para que esto pase, querés lubricante. Me has hablado de litio, sí que estabas hablando de grasas, o sea, esto es el thickener, Sí, que lo llaman, correcto. ¿no? Algo que queremos evitar siempre es lo que llaman starvation, que es que no haya lubricante, que no llegue lubricante en el contacto. Para crear esta capa fina que nos va entre los rodamientos y la pista, necesitas aceite. Si no llega lubricante al contacto, entonces vas a estar como si fuera un contacto no lubricado. Y esto es lo que quieren evitar a toda costa. Y lo que hacen es, oye, hay como unas pistolas, ¿no? Pone Sí, un pon engrasador. lubricante hasta que veas que salga, bueno, que ves que el contacto que salga un poco de grasa y entonces bien. Y cada cuánto lo cambias, pues lo cambiamos de forma muy regular para asegurarnos de que siempre hay lubricante en el contacto. Esto es sobre lubricación. Es que justamente este mes llevamos muchos clientes de grasas y él nos comenta que con estas prácticas el 80% de la grasa está nueva cuando sale. O sea, se podría volver a usar. El tema es que no te la quieres jugar. O sea, lo que la gente dice, bueno, da igual, la tiro casi nueva, pero no pasa nada, porque al menos he evitado que el contacto se quede sin aceite. Diría, ¿es lo peor del mundo? No. ¿Es necesario? Tampoco. Hay que buscar un óptimo. También es verdad que si tienes demasiada grasa, aumentas la fricción. Pero claro, comparado con no tener lubricante, bueno, no sería el fin del mundo. No sé Vale, si es por pero donde querías ir, pero sí. sí. Vale. Al final la conclusión es decir, pero se puede calcular ese óptimo y es decir, existe unos rangos donde si trabajamos en ese rango óptimo de lubricación con la grasa adecuada y con la cantidad adecuada, vamos a ahorrar energía, vamos a desgastar Correcto. menos y vamos a alargar la vida del equipo, ¿no? Un poco, eso Correcto. existe ya, está más que demostrado. Esto existe. Lo que estamos hablando ahora es lo que se llama, y es complicado, y me lo preguntan, y realmente no tiene una respuesta muy fácil, es el bleeding rate. O sea, la grasa, se piensa que es como una esponja, ¿no? Que tiene aceite. En el fondo es un aceite que le han puesto dentro de una esponja y lentamente va como bleeding, ¿no? Va como sangrando al contacto, ¿no? El Sí. bleeding rate. La pregunta es cuán rápido este aceite deja la esponja y va al contacto. Depende del bleeding rate, que depende de la aplicación. Tenemos que renovarlo más a menudo o menos. No Vale, es súper una muy buena interesante. pregunta, Alejandro. Es una muy buena Sí, sí, pregunta. me interesa mucho por eso. Justo voy a hilar ahora con el siguiente tema que quiero tratar, que es cómo llevamos todo ese conocimiento académico, desarrollo académico al campo. Es como, yo tengo la sensación de que los que estáis estudiando y desarrollando, investigando, a los que estamos en campo trabajando, hay un gap, hay una distancia enorme y que hay tecnología y conocimiento que podríamos aplicar y haríamos la industria, que es donde yo me muevo, más rentable, más eficiente, más fiable, pero ¿por qué no se da? ¿Cómo lo ves tú desde tu lado? Estoy bastante de acuerdo contigo, la verdad. O sea, no entiendo, hay un agujero enorme, realmente. También te digo que la mayoría de mi vida laboral ha sido en industria, pero claro, no, o sea, no en academia. Y o sea, la pregunta es cómo juntar lo que es a nivel académico con lo que es a nivel más práctico, ¿no? El hands-on. A ver, quizás mi opinión, esto es mi opinión solo. Creo que este agujero es más grande en España que fuera. Sería mi forma de Ujú. verlo. A ver, claro, es que ahora quizá me estoy metiendo en un jardín importante, pero yo salí en Suecia y esa la master tesis que hice fue para la industria. O sea, fue para Vattenfall, que es como si fuera la Iberdrola sueca.
Y ellos lo tienen muy claro. Ellos van a la universidad, les proponen maestrías, les dicen, oye, búscame un par de estudiantes que trabajen en estos temas, que es como nos interesan, no es nuestra prioridad, porque si no buscaríamos a un experto, pero bueno, nos interesa y puede ser el principio de algo más gordo y está muy conectado. La mayoría de tesis que había ya en Luleå, en Suecia, eran empresas que se metían en la universidad. Creo que para ellos era casi gratis, era como tener un investigador durante 6 meses en cualquier tema que quisieran. Y bueno, sabes un poco, yo que me di cuenta allí es que las empresas iban a las universidades y se sentaban y cada semana teníamos a Bosch, teníamos a Parker, teníamos a Scania, a Volvo, pasando por la universidad. Es como, wow. Ostras. No, yo como no he estado nunca muy cercano de la Universidad Española, quizás es lo mismo y no lo sé. Así que realmente yo solo puedo hablar de mi experiencia en Suecia. Después, cuando trabajé, bueno, trabajé después bueno, ya mi itinerario, ¿no? Después de estar en la Universidad de Luleå, me pasé a empresa privada en Suecia. Igual, nos pasábamos cuando había algún problema de I+D que no entendíamos. O sea, yo estaba en el departamento de I+D, pero había mucha colaboración con la universidad. Buscábamos siempre buscar un master thesis, un estudiante de máster que nos ayudara. Esto era genial porque era barato y realmente aportaba mucho. Después pasamos al siguiente nivel, los doctorados, ¿no? El doctorado industrial. Después de trabajar en Suecia, me fui a Holanda a hacer un doctorado industrial, que quiere decir una industria paga a un doctorado durante 4 años para que se focalice, para la investigación en su tema. Para poner números, que eso siempre te gustan los números, un doctorado, lo que tengo entendido, son unos 400.000 euros. So, es lo que una empresa paga para tener a alguien 4 años full time trabajando en su tema. Retorno de la inversión, ¿no? Ahora vas a preguntar. Sí, es decir, no de uno, porque obviamente unos saldrán bien, otros saldrán mal, es decir, pero se sabe. A ver, yo creo que si lo hacen es porque les sale rentable, si no, no lo harían, eso por supuesto. Yo creo que es un pack, o sea, entiéndeme, no es solo lo que el pobre chaval que le pone a trabajar 4 años en tu tema y la gente realmente es una pasada lo que es las horas que meten los doctorados. No es solo lo que él descubra o deja de investigar, es todo. O sea, es la empresa que pagó mi doctorado, o sea, lo pagó todo, no hubo subvención, dijo, aquí está, pum, pum, 4 años. Ellos eran siempre bienvenidos a la universidad. O sea, ellos cuando había un problema, no solo en mi tema, en cualquier tema suyo de mecánica o de tribología o incluso de gomas, iba a la universidad. Es como, tenemos este doctorado aquí. Es como me contrataban a mí, pero tenían acceso a todo. O sea, tenían opiniones de expertos, tenían discusión, podían sentar en la mesa en un experto de gomas, un experto de lubricantes y un experto de materiales, todos juntos. Y claro, o sea, esto va en el pack. También el doctorado te hace, como los doctorados tienen que moverse muchísimo, que si conferencias, que si, bueno, ir a suppliers y todo, realmente también hace como advertising, ¿no? Está promocionando su empresa. A ellos les va bien decir, oye, invertimos en doctorados y tal, y su nombre se hace conocido. Así que yo creo que lo ven más como un pack. Ejemplos claros. A ver, ASML, ¿no? Una empresa, un monstruo holandés, ASML, litografía. Esto es en la Universidad de Twente donde yo estaba. Llevaban pagando, siempre había 2 doctorados suyos, siempre 2, durante los últimos 20 años. Y entonces ya tenían, o sea, y te diría que de mis compañeros de doctorado en Holanda, el 80% ahora trabaja para ASML. O sea, creo que aquí se percibe un poco como si un doctorado tuvieras que acabar en academia. Y mucha gente lo intenta, pero realmente es complicado porque hay muy pocas posiciones. Y te diría que de los colegas de doctorado, el 10% está en la academia y el 90% está en industria. Sí, ya te digo, cómo lo vemos en España, o por lo menos como yo lo he visto en mi generación, ha sido así. Es decir, la gente que decidió ir por el tema de doctorado ha sido porque le interesaba el aspecto académico. Probablemente entre los que puedo incluirme, si hubiésemos visto
esa unión y esa sinergia, no me gusta mucho esa palabra, pero esa unión y esa sinergia entre empresa y universidad y doctor, que si hubiésemos visto directamente que el doctorado te da conocimiento que luego vas a poder aplicar al mundo real, me parece algo fascinante. Pero es como que el doctorado era, bueno, es para ser profesor. Es Claro. que en mi cabeza me han metido eso desde hace años. Sí, yo creo que es una concepción un poco errónea, ¿eh? Pues, y a mí también, ¿eh? Yo también me he criado en España y tal, y era un poco mi idea, ¿no? Pero después cuando estuve en Suecia y pensé, hostia, pues sí, está bastante guapo, ¿sabes? O sea, en el fondo es un poco de un chollo, ¿no? Te dejan 4 años para investigar en el tema que a ti te interesa. Bueno, realmente el tema los cogen ellos, pero bueno, tú te metes y dices, wow, ok, ¿qué hago con tanto tiempo? Yo creo que en tu vida o en mi vida nunca voy a tener tanto tiempo para focalizar tanto en un tema. Es decir, oye, tienes 4 años por delante. También te digo que es un trabajo bastante, bueno, durillo, también te diría, ¿eh? O sea, dices, no, pues no hacen nada, pero bueno, es que realmente es una... O sea, hay una de burnouts, o sea, hay una de doctorados que acaban dejando doctorados, psicólogos y tal, porque es mucha presión. De la peor presión, de la autoimpuesta. Ya es de la... Pero bueno, o sea, realmente yo lo recomiendo. También te digo, busca algún tema que sea un poco puntero, ¿no? Siempre, o sea, pensando ya en si hay gente que piensa hacer doctorados, em, búscate algo que esté de moda, porque esto te subes a la ola. O sea, cuando había el grafeno, pues el grafeno, que ya estás con inteligencia artificial, pues inteligencia artificial, el Green Deal. A mí me cogió lo de los Environmental Acceptable Lubricants, ¿no? Los EALs, que me siguen llamando, preguntándome sobre EALs. Sí, yo creo que va cambiando un poco también la idea, ¿eh? En España. O sea, creo que realmente se está viendo mejor. El tema de hacer un doctorado no es solo para frikis, o bueno, quizás es para frikis, pero son frikis que después son útiles. No sé cómo decirlo. Útiles y que profesionalmente, a nivel ya para la gente que lo esté pensando, joder, todo ese esfuerzo y ese trabajo que hace se tiene que ver recompensado. Porque si no se ve recompensado es como un poco antiproductivo, ¿no? Que al final la gente también tiene que pensar en su carrera profesional. Sí, a ver, es muy buen punto también, ¿eh? Si me dices, lo que hiciste en el doctorado te lo estás usando mucho a diario, yo diría que en mi caso bastante, pero soy de los pocos que lo hace. O sea, Vale. también te diría que muchos... Es que, bueno, parecerá un poco idílico, pero realmente de lo que, en el fondo un doctorado te está diciendo, este tío, en 4 años de no tener ni idea de un tema, es capaz de publicarte cosas en revistas que están los top del mundo. ¿No? Y es lo que está diciendo, vale. Solo es, hostia, este tío digamos, tiene mucha capacidad de compromiso y es capaz de pasarse 4 años leyendo paper y haciendo tonterías solo porque quiere. Sí, que no suene mal y que los doctorados no me juzguen, pero si ha hecho 4 años de trabajo aburrido, entre comillas, es que la capacidad de sacrificio que tiene es alta. Es que va por ahí un poco la cosa, ¿eh? Porque después del primer año te aseguro que las ganas que te quieres es dejarlo. Es, mira, oye, realmente qué pérdida de tiempo estoy tirando mi vida aquí. Que voy a ir a buscar trabajo y me van a decir, oye, ¿qué has hecho? Bueno, he leído papers y revistas durante un año. Ah, muy bien. ¿Sabes? Realmente es que eso es como un proceso. Cada doctorado es un mundo también, ¿eh? Y depende mucho del supervisor y todo, y el grupo que te toque. Podemos hablar en otro momento, um, pero bueno, realmente yo es una experiencia que me gustó y la recomiendo. Y si miras un poco quién está detrás de los equipos de I+D a nivel europeo o en americano y todo, la mayoría tienen doctorados. Interesante. Y todo ese camino habrá concluido en Tribomat. Sí, esta es la última tontería a la que me he apuntado. A ver, cuéntanos un poco. Hombre, tontería, me parece muy interesante. Entonces, cuéntanos un poco de qué va esto, cómo llegas aquí, cómo se ha montado, cómo se ha gestado todo esto. Vale, a ver, para hacerlo lo más resumido posible, esto es una idea de la Comisión Europea. Todo empezó allí. Bueno, como sabemos, no es que los investigadores decidan dónde investigar, esto quizá antes funcionaba, ahora todo depende de fondos, tanto fondos nacionales como internacionales. Y es la forma que tienen los gobiernos o la Comisión Europea, ¿no? A nivel europeo, para decir, oye, queremos avanzar en esta dirección o queremos
desarrollar nuevas cosas en esta otra dirección, lo que hacen es crear proyectos o crear fondos, o ponen fondos a disponibilidad de investigadores. Y tú tienes que escribir tu proposal, tu propuesta, para investigar en lo que ellos creen que es importante para tu país o para Europa. Uno de estos fondos europeos es uno que, bueno, tengo que decirlo, es Open Innovation Test Bed, o ITBs, y la Comisión Europea pretende con esto es justamente lo que comentabas tú, que es poner la industria más cercana a los centros de investigación. Resumiendo, Europa ha puesto mucho dinero en test de maquinaria, de testado, infraestructura de investigación, cosas, y se dan cuenta que la industria no accede a ellas o que les cuesta mucho usar esos recursos que han puesto. Y entonces la idea feliz que tuvo la Comisión Europea es vamos a crear unos hubs, ¿no? Como unas agrupaciones por campos de, por ejemplo, el campo de la tribología, en mi caso, que vamos a juntar toda la tribología de Europa, la vamos a poner toda junta en una empresa, o sea, vamos a crear una empresa nueva que va a ser el contacto entre la industria y la tribología europea. Y ponemos fondos para crear estas empresas. Entonces, a mí me tocó coordinar uno de esos proyectos, que era iTribomat. Proyecto de 4 años, tienes que coger los centros tribológicos de distintos países, en nuestro caso 5, tenemos España, Austria, Alemania, Finlandia y Suecia, estos 5 países, que tienen 5 centros de investigación tribológica muy punteros. Los pones todos juntos durante 4 años para que unan sus recursos, es decir, toda vuestra infraestructura, vamos a poner una lista con todo lo que hacéis, toda la maquinaria que tenéis, toda la capacidad de modelado, todo, es un poco qué servicios podéis ofrecer a la industria. Y lo juntamos todo y lo vendemos vía una empresa externa, que es donde ahora estoy de director, que es iTribomat, de European Tribology Center. Y el tema es, el objetivo final de la empresa es que la industria vaya directamente a esta single entry point, o sea, esta puerta de entrada, y desde allí se les distribuye al centro de testado de tribología que más les convenga. Vale. ¿Qué tipo de empresas os contratan? ¿Qué tipo de servicios? Un poco para que todo esto está muy bien, pero es decir, ¿qué tipo de empresas que te escuchan pueden, porque a lo mejor puede parecer demasiado profesional y parecéis que hacéis algo solo para ingeniería aeroespacial súper chungo y tal, y un poco para que, ¿qué tipo de empresas os contratan? ¿Qué servicio hacéis de así para que la gente pueda decir, oye, pues esto está aquí y es un recurso que tengo y un servicio que puedo contratar? Vale, ejemplos reales. Lubricantes, por ejemplo, empresas que desarrollan lubricantes. La mayoría son químicos, con respeto a los no químicos que están allí. Y una cosa que hacemos mucho son testado de lubricantes. Nos envían lubricantes y quieren testarlo bajo unas condiciones, las de sus clientes. Nos envían distintas muestras de lubricantes. Me dicen, queremos un desplazamiento de tal a tantas presiones. Quiero que la atmósfera o el entorno sea, por ejemplo, algo que ahora me llama mucho, hidrógeno. Quiero testar en hidrógeno. Quiero que me testes lubricantes en hidrógeno. Y dices, vale. Ellos no van a comprar toda una maquinaria o poner en su empresa algo para testar hidrógeno, pues me envían las muestras. Yo busco dónde se pueden testar. Tenemos estos 5 centros, pero si no, hay más. Y, o sea, busco qué centro es el mejor para ellos. Y me pongo como project manager. O sea, o yo o cualquiera de mis compañeros se pone como project manager del proyecto. Y es el contacto entre esta empresa y el centro de testado. Se envían las muestras al centro de testado, dan resultados. Y lo que hacemos también es que los resultados que dan les explicamos qué implica esto a la empresa. Que nos pasa mucho que la empresa no sabe mucho de tribología. Y los centros de investigación tribológica les tiran resultados y es como, es tu problema. Y esto es uno de los otros mecanismos para juntar más la industria con la investigación. Otro ejemplo, o sea, mucha cosa de materiales, de que os envían distintas superficies, diferentes materiales, distintos acabados y quieren saber fricciones y desgastes, por ejemplo, a alta temperatura o en criogénico, está llegando uno de criogénico, vamos a 10 Kelvin, que estamos a menos en 253 grados, y dices, hay que testarla, pues vale. Existen centros donde se puede testar esto. Y obviamente una empresa no va a crear una máquina de testado que llegue a menos 50
grados centígrados. Después, esto sería lo más normal, ¿no? De materiales. Después me llegan locuras, o sea, cosas de gente que dice, quiero hacer algo, quiero testar algo y es muy raro y no lo he encontrado en ningún sitio. Que seguro que no somos la primera puerta que han llamado. Ejemplo, los rodamientos esféricos, ¿sabes? Los que son como una bola, ¿no? Sí, sí. Los que se usan en el canal de Panamá, que son... Está hablando de medio metro de rodamiento y unas presiones de contacto descomunales. Claro, y me dicen, quiero testarlo, porque es que no me dejan implantarlos en el canal de Panamá si no los testo primero. Claro, Interesante y eso. claro, yo llamo a los centros y me dicen, obviamente no lo tenemos. Pues bueno, entonces, Xavi, búscate la vida. ¿Quién ha fabricado un banco de testado, de ensayo de ese tamaño? Y lo conseguimos, lo encontramos. ¿Sabes? El tema es que la gracia de este hub, de esta empresa de Tribomat, es que tenemos tantos contactos, porque somos 5 centros, bueno, de los más grandes del mundo de tribología. Siempre hay un doctorado o un postdoc que ha hecho algo parecido. Así que me toca conectar gente y entender de qué hablan. A veces me cuesta. O sea que un poco tu rol como CEO, en este caso, es esa conexión, ¿no? Entre los diferentes actores. Sí, esto es la parte que no nos gusta llamarnos intermediarios, por el fondo, porque nos metemos en el proyecto 100%, o sea, somos como project managers, o sea, realmente muchas veces la empresa no entiende, o sea, no sabe muy bien cómo hacerlo y les proponemos, vamos a hacer esto, ¿qué os parece? Haremos este ensayo, esta es la matriz de ensayos, con esto sabremos A, B, C, o sea, hacemos un poco también de guía, de cómo creemos que se deberían testar o cómo puedes tú solucionar tu Sí. problema. Sí, es un servicio no solo de las pruebas, sino de aporte de conocimiento y de gestión del proyecto. Sí, correcto. La idea es que Vale, no queremos desvincularlo. vale. Esto, como te comenté, esto salió de la Comisión Europea. Esto ya se acabó hace 1 año y medio. O sea, ya no recibimos más fondos europeos. Ahora ya vamos por libre. Se creó, esto es la spin-off del proyecto. Y aquí estamos y dependemos de nuestros clientes. Me dejé de comentar algo importante que hacemos, que es la base de datos. O sea, tenemos tiempo aún, ¿no, Alejandro? Sí, 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 por vale. supuesto. Pues la base de datos, me refiero a que, como os comenté, en tribología es muy complicado. O sea, eso del artificial intelligence, que todo el mundo habla, el big data, esto en tribología no existe. ¿Por qué? Porque la gente testa como puede o como sabe y tampoco es que los resultados te lleguen bien, te fías, no te fías. Hay tantas variables que controlar o que monitorizar que es complicado. Pues hemos decidido crear una base de datos de tribología. Guardamos resultados de materiales, o sea, propiedades de materiales y también los resultados tribológicos a nivel mundial. O sea, tenemos estos 5 centros que van descargando sus resultados a la base de datos. Ya hay toda una infraestructura detrás que se creó durante el proyecto, que realmente hemos creado como la base de datos mundial de tribología. De momento, te diría, ¿funciona? Sí. ¿Está llena? No. Empezamos hace 1 año y medio con la empresa y estamos llenándolo poco a poco. Somos bastante estrictos con lo que puede entrar y lo que no puede entrar para mantener la Eso iba calidad a de los decir. datos. Ponéis filtros, ¿no? Filtros bastante estrictos Sí, para que todos los datos sean, sean fiables. buenos. No haya que limpiarlos a posteriori, sino que todo lo que entre tenga valor y tenga Correcto. un aporte. Y que no me pongas fricción, pero no me dices cómo has hecho el test. ¿Sabes? O sea, que no me digas como Vale. a qué temperatura y no me lo dices. Pues no me interesa. ¿Sabes? O sea, realmente vamos uno a uno. Por ejemplo, una de las ideas para llenar esta base de datos, ¿no? Que es esto en tribología bastante puntero, hablar en bases de datos en tribología es como, wow, era usar los resultados de los papers, ¿no? Hay publicaciones, ¿por qué no usamos los resultados? Empezamos por allí, pero te das cuenta que están todos van en direcciones distintas. Incluso en los papers no te explican cómo se han hecho las cosas. Sí, eso que dicen, tienes que escribir un paper siempre para que el lector pueda reproducir exactamente lo que has hecho. Esto no será. O sea, realmente es un poco idílico y claro, o sea, la información es parcial. Así que nos hacemos el trabajo de ser muy estrictos y de realmente solo subimos datos que sepamos quién los ha hecho, dónde se han hecho y bajo qué condiciones. Y esto por curiosidad, para conseguir estos datos, los centros tecnológicos o si ¿Mm? investigáis, ¿os ponen muchas pegas o suele ser relativamente fácil que accedan a prestaros esos datos? Vale, esto es buena. Estos 5 centros son
bueno, son lo que llamamos service providers de la empresa y Sí. ya va acordado. O sea, cualquier test que ellos hacen para nosotros está acordado que se pone en la base de datos. Esta base de datos no es pública. O sea, no es pública, por más que nada porque en tribología normalmente trabajas con el 98% de los casos con empresas. Y estas empresas no quieren que sus datos sean públicos. O sea, Y bueno, luego no... al final supongo que eso le tendréis que sacar negocio, antes o después, ¿no? Correcto. Entonces hay mecanismos. Si los datos vienen por ejemplo, de un proyecto público fundado por la Unión Europea, entonces los podemos usar. Si es de un cliente, se lo preguntamos. Incluso Vale. en algunos casos ofrecemos descuentos. Nuestros datos más baratos o estamos diciendo, véndenos los datos. Claro. Vale. Claro, y muchos clientes dicen, vale, porque voy a sacar A o B, o te dice, ponlo, pero no me pongas la etiqueta del material. O ponlo, pero... Y esto nos da igual. O sea, o no, que no se relacione conmigo. Perfecto. Hay formas. Y esto, bueno, tengo fe. Esto va a costar tiempo, pero realmente creo que es la única forma de aplicar inteligencia artificial en nuestro campo. Sí, como hemos hablado un poco antes de empezar la charla, el largo plazo. Es un proyecto que no vas a ver a lo mejor resultados en un año, pero que tienes que pensar en largo plazo y que el efecto bola de nieve, ¿no? El interés compuesto, este famoso de economía, conforme vaya aumentando, puede ser. Pero Correcto. claro, en unos años, cuando esa bola de nieve se haga grande, la velocidad de avance que podéis lograr puede ser extraordinaria. Sí, o sea, te diría que lo que alimentó todo este proyecto de Tribomás es 4 años con fondos europeos y ahora 1,5, bueno, y con trabajadores reales como yo o mis compañeros, que realmente han puesto dinero aquí para ese sueño de decir, oye, al principio será duro, pues que cuando esto esté en marcha, realmente va a ser una revolución en la tribología. Imagínate que no necesita, bueno, ya vamos a imaginarse, ¿eh? Ahora hacemos el benchmarking, ¿no? O sea, nos envían materiales, 10 materiales, hacemos el mismo test y los ponemos un ranking. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Uno o un par siempre son de referencia. Pero en el fondo es, ¿para qué quiero una referencia si ya la tengo en la base de datos? Solo de referencia, ya lo he testado antes, ¿por qué voy a testarlo otra vez? Y yendo más lejos, imagínate, la inteligencia artificial puede decir, puedo darte el resultado antes de testarlo. Dime qué lleva ese material o las características de este material y te doy el coeficiente de predicción. Wow. No, o sea, Cambia mucho la película, el impacto puede ser muy importante. El tema es que ya, también nos llaman un poco soñadores a veces. Pero bueno, hay suficientes selladores como para que la gente haya invertido en tiempo Exacto. y dinero en esto. El que no, sí, para un emprendedor, para una persona que piensa en el futuro, si no sueñas más allá y te conformas con lo que tienes hoy, nunca se va a construir. O sea que somos nosotros los que tenemos que construirlo, ¿eh? Yo soy partidario de que somos los que estamos en la batalla, los que tenemos que construir el futuro. Así que. Un momento hay que saltar, ¿no? Yo lo veo así. Hay un momento que hay que saltar y ver a ver dónde vamos. Y ya veremos. Y las soluciones las encontraremos por el camino, por supuesto. Entonces, Xavier, espero que te lo hayas pasado bien. Me ha encantado, la verdad, Alejandro. Gracias por invitarme. A veces me enrollo demasiado, pero bueno, espero que tú después lo cortes. Y espero que haya estado mis preguntas al nivel esperado. No ha sido fácil para mí. No, es que el tema contigo, Alejandro, es que podríamos hablar, pues que tú vuelas a un nivel muy alto, la verdad. Y podríamos pasarnos horas, y realmente me encantaría. O sea, cualquier cosa de juntas, que es mi tema, por favor. Creo que esta ha sido una charla general. Mi idea con este proyecto es poco a poco ir metiendo y profundizando en áreas más específicas conforme vaya avanzando. O sea que si te interesa, en el futuro cogemos un tema más particular y profundizamos más sobre un tema y salimos de esta especie un poco más general. Suena genial, Alejandro. Cuesta mucho encontrar gente que esté interesada en juntas. La verdad es que sí. Así que nada, un placer a todos los que nos estáis escuchando. Muchísimas gracias por estar de nuevo una semana con nosotros y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, Alejandro. Adiós. Gracias.